Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal relacionado con la música rock y metal, el Embunche Metálico. Hoy hablaremos de una gran banda, quizás una de las bandas con mayor capacidad de reinvención, pioneras en quizás 4 géneros diferentes en sus primeros 4 o 5 álbumes. Muchas bandas quisieran decir lo mismo. Por supuesto, estamos hablando de la banda oriunda de Liverpool, los británicos Carcass, aprovechando que el pasado 30 de octubre nos entregaron su último trabajo, el EP llamado The Despicable, que en un comienzo iba a ser un álbum, el EP, que iba a tomar el nombre de Thor Arteris, pero por problemas de la pandemia decidieron lanzar solamente las canciones editadas que tenían hasta este momento. Para hacer un poco de historia, conocer un poco la influencia de esta banda en el género metal, nos remontamos a finales de los años 80. Por aquella época las bandas grandes conocidas venían con cierta decadencia, ya que a comienzos de los 80s el metal tuvo su mayor eclosión, llegando a quizás todo el mundo. Aparecieron géneros interesantes como la New Wave of British Heavy Metal, o la aparición del thrash metal en Estados Unidos. Pero al final de esa década las bandas más comerciales venían con cierta baja. Por ejemplo, Iron Maiden, la banda Bruce Dickinson ya había anunciado su salida, que posteriormente lo haría después del lanzamiento del Fear of the Dark del año 90. En la banda Judas Priest también tenemos la salida de Rod Halford. Las bandas de thrash más conocidas como Metallica ya se habían unido a las huestes de lo que venía la nueva ola, que era el metal o rock alternativo. Asimismo, como las otras bandas más conocidas de thrash, se querían un poco la tendencia de ablandar un poco el sonido, como Megadeth o los mismos alemanes de Kreator. Ya cambiarían su sonido posteriormente, inclusive pasando ya a un metal gótico. Entonces la escena venía, se podría decir, en cierta decadencia. Los focos apuntaban a Seattle, el grunge sería el dominador de esos años, por lo menos para la atención del público de rock y metal. Y bueno, los abanderados, que algunos suelen decir que los abanderados por esa época fueron Pantera. He escuchado decir mucha gente que dice: Pantera fue los salvadores del metal del 90, sin Pantera el metal hubiese muerto. Amigos, el metal nunca ha muerto. El metal tiene poder de reinventiva, siempre para salir gente que con ganas de crear algo diferente, con nuevas ideas, nuevas propuestas. Para remontar un poco más atrás, en los 80 tenemos bandas, se puede llamar un poco más underground, más subterráneas, como el caso de Hellhammer, Venom, Merciful Fate, Celtic Frost. Quizás bandas que no vendieron mucho, no fueron muy populares a nivel comercial, pero nadie puede negar la influencia que tuvieron para las nuevas generaciones. Y así a través de todas las décadas siempre van a aparecer bandas influyentes. Si hablamos del caso de nuestro tiempo, mucha gente se llena la boca diciendo: no, si el metal está muerto, el metal es cosa del pasado, fue una moda que ya fue. Es solo cosa de buscar un poco, especialmente ahora que ahora tenemos la posibilidad del internet, que nos facilita todo. Todos los días nacen bandas nuevas, solamente hay que darse el trabajo de buscar. En este momento yo creo que es una de las épocas más fructíferas del metal en todos los ámbitos, llámese
death, speed, thrash, todos los géneros que ustedes quieran. Hay bandas que están reinventando el género y apareciendo nuevas tendencias, como el avant-garde. En el black metal en este momento es la cuna de todas las ideas. Pero bueno, siguiendo con el tema de aquella época, para la gente que vimos ese tiempo nos resultaba un poco más difícil para averiguar lo que estaba pasando en la escena. Una de las únicas formas era quizás la televisión por cable, MTV, pero MTV siempre mostró lo que ellos querían. Nunca era muy difícil ver una banda no muy conocida ahí o que realmente haga música de calidad, sino que se enfocaban más en la música comercial. Y una de las formas de conocer bandas eran a través de revistas americanas, que llegaban, por ejemplo, a mi país, yo soy de Chile, llegaban inclusive con cierto atraso de años, pero era una de las formas de saber lo que estaba pasando en la escena. La otra cosa era cambiar el intercambio de discos y bueno, no había muchas facilidades tampoco, pero eso, para la gente de ahora es absolutamente irrisorio decir que el metal nunca se reinventó. Y en esa época tuvimos bandas importantes. Eh, al final de los 90, perdón, al principio de los 90, el mismo Chuck Schuldiner con la banda Death venía proponiendo ya un death metal más técnico a su death metal clásico, con álbumes importantes como el Human, el Symbolic. Bandas como Bathory, que fueron pioneros en el black metal, nos entregaron trabajo ya como el Hammer, que nos llevó a ver otras aristas de ese estilo, creando el Viking metal, hablando temáticas vikingas, originarias de su país. Otras bandas como Opeth, sus primeros 3 trabajos nos entregaron death metal progresivo, orientándonos hacia otros rincones. La banda Therion, por ejemplo, fue una de las bandas pioneras en introducir voces líricas, voces femeninas líricas a sus discos, creando el que hoy conocemos como metal sinfónico. Ni hablar de la escena alemana por aquellos años de power metal, influenciados por Helloween, Gamma Ray, que llevó a los 90 quizá al punto más alto del género, con bandas finlandesas que más tarde salieron, bandas italianas, nombramos Dragon Force, Stratovarius, me viene a la mente Labyrinth, muchas bandas. Entonces, que haya gente que diga que el metal murió en los 90 o que Pantera fue el salvador de metal es totalmente absurdo. Bueno, y ahí en esos años entra la banda a la que estamos enfocados en este momento. Se formó en el año 1988. El primer lanzamiento de Carcass llevó por título Rite of Putrefaction. Fue lanzado el 28 de julio de 1988. Fue un álbum totalmente rompedor, digamos. Nunca se había visto ese tipo de música en aquellos años. ¿Por qué le digo? Porque primero que nada el álbum era un álbum estándar, minutaje estándar, 22 canciones. Adoptaron quizás el sonido
grindcore que estaba gestando en algunas bandas como Napalm Death. Lo unieron un poco de death metal y más allá de... y ni hablar de la temática, de su lírica. eh, Hablaban de temas forenses, eh, enfermedades, eh, cosas que nunca se habían tratado antes, descomposición de cadáveres. Incluso algunos pensaban que por la edad que tenían los jóvenes pudieron haber sido estudiantes de medicina. Por ahí dicen que su guitarrista Peter Steele pudo haber estudiado algo relacionado con ello. La banda en sí estaba constituida por Jeff Walker, voz y bajo, Bill Steele, como mencionamos, guitarrista que venía de hacer un trabajo con Napalm Death, y Ken Owens a la batería. Este álbum fue grabado tan solo en 4 días. El sonido totalmente sucio, poco convencional para la época, inclusive para los que habíamos escuchado un poco de death metal, sonaba mucho más pesado, más artesanal. Pero quizás fue idea de ellos mismos hacerlo así. La voz de Jeff Walker más bien pareció un oso tratando de escapar quizás de cazadores, gritos descomunales, y algunos temas también unidos a las 3 voces de los 3 integrantes. Inclusive para ese álbum se dice que después del momento de grabación prácticamente no se escuchaba nada, tuvieron que bajar un poco los decibeles porque se escuchaba puro ruido, era una tronación espantosa que quizás al plasmarlo en un EP no se iba a escuchar prácticamente nada, pero eso fue lo que le dio un plus a ese álbum. Un álbum rompedor, un género que nunca antes se había gestado. Año siguiente lanzan el Symphony of Shyness. El álbum tal vez tiene canciones más extensas, no hay mucho cambio en el enfoque que le habían dado al álbum anterior, un poco más depurado quizás. Año 1991 lanzan el Necrotism. Este álbum lo tengo en físico de la época. En este álbum ya notamos cierto cambio. Ingresa a la banda el guitarrista Michael Hammond, que hoy lo conocemos como fundador de la banda Arch Enemy. Al tener dos guitarristas ya el sonido se hace más depurado. Quizás girar un poco a la tendencia de un death metal más técnico, pero obviamente que en esa época, aparte de Chuck Children, no había muchas bandas que tocaran en ese estilo, hasta muchos años después, cuando aparecieron bandas como 80s. Entonces igual fueron pioneros en el siguiente género, ya estamos hablando de 2 géneros diferentes. Año 1993 lanzan el álbum más conocido y que lo llevó, se puede decir entre comillas, un poco a la fama. Hablamos del álbum Hellworld del año 1993. Este álbum ya nuevamente cambia el sonido. Quizás por la influencia que tenían ellos de escuchar en su época bandas de la nueva ola de heavy metal británico como Iron Maiden, Judas, las guitarras suenan más melódicas, y nace un nuevo estilo, un nuevo género que hoy conocemos como el death metal melódico. El álbum fue la portada del álbum fue creada por el dibujante H.P. Giger, que fue el creador del xenomorfo de Aliens. Acá podemos apreciar la portada. Se dice que era fanático de la banda, por lo tanto
él mismo se puso en contacto con los integrantes para poder eh, crearle el diseño. Los álbumes anteriores, los primeros dos álbumes, en sus portadas fueron muy polémicas, ya que usaban collage de cuerpos, de putrefacción, partes de cadáveres. Entonces fueron muy choqueantes, inclusive fueron, yo que hasta el día de hoy son portadas censuradas. Y en este álbum, estamos hablando del 93, ya cambian su temática. Hablan de quizá un poco más de psicología, de tecnología también. Y este estilo influenció a la escena de Gotemburgo. Años después, con la aparición de bandas como The Gates, Dark Tranquility, In Flames, hicieron un poco más popular el estilo. Luego, el año 96, nuevamente cambia su sonido a crear un estilo nuevo. Suavizan un poco más su sonido aún, quizá influenciado por un poco de hard rock, de blues. Y lanzan un álbum que para los seguidores del principio de sus discos no fue muy bien recibido. Estamos hablando del Swanson, que es uno de los primeros álbumes de Death and Roll, si podríamos llamarlo así. Bueno, pero no deja de ser un buen álbum. Obviamente que hay bandas actuales especialmente que siguen bastante la tendencia de ese estilo. Y bueno, después de ese álbum la banda se separó por algo largo tiempo. El baterista Owens tuvo problemas, estuvo enfermo y para su reunión del año 2013 ya no pudo participar. Lanzaron el álbum Surgical Steel ese año, 2013, que fue esperado con ansias por los fans y con la esperanza de que quizás hubiera una nueva reinventiva, que hubiesen creado un nuevo género o tal vez hubiesen incorporado sonidos más modernos. Pero ellos decidieron sonar como antes, como los álbumes que más réditos le habían dado, que fueron el Necrotism y el Hardware. Suena bien similar. Algunos fans, inclusive cuando alguien critica ese álbum, se molestan. Y la tendencia de la gente fanática, no ve, solamente ve a sus bandas, nunca le ve falla. Tampoco deja de ser no es un álbum malo, pero por el hecho que nos tenía acostumbrado Carcass a la reinventiva, a siempre darle algo más al género, quizás fue por mi parte un poco decepcionante, pero bueno, hay que pensar igual que años de separación, las ideas ya no son las mismas, los años pasan. Bueno, ahora para el álbum de este año son 4 temas. Mucho no se puede hablar de un EP, pero obviamente siguen la línea de su álbum anterior. No hay mucho cambio, pero no deja de ser un álbum bueno, ya que Carcass siempre va a sonar a Carcass. Por más que existan miles de bandas de death metal melódico que traten de emularlo, nunca van a llegar al sonido que han logrado ellos. Y eso se debe a que una banda siendo pionera en un género es muy difícil llegar al nivel de esta. Siempre van a haber imitadores, pero nunca como el original. Así que, ¿qué les puedo decir? Un álbum, un EP bastante bueno, esperado por los fanáticos y obviamente tiene una buena calificación. Le ponemos una calificación de 9. No llega a ser perfecto porque, como les digo, que tal vez si hubiese sido un álbum con más temas, podemos haber resaltado uno que otro tema, pero como les dije, sigue un poco la línea de su álbum anterior. Pero bueno, recomendable para todo seguidor del death metal melódico o para los nuevos oyentes de los jóvenes sonidos. Así que eso, denle like al video,
Si les interesa el contenido de este canal, estaremos subiendo en lo posible videos o lanzamientos nuevos. Estaremos hablando también de épocas, de las épocas del metal, de cómo ha ido evolucionando. Así que eso, muchísimas gracias.